En pleno desfile por la conmemoración de la independencia de México, este es el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador le manda a los Estados Unidos. Entérate qué fue lo que les dijo a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente 16 de septiembre después de haber visto este desfile emocionante, este desfile que la verdad nos llena de orgullo al ver a nuestras fuerzas armadas, pues obviamente mostrando lo mejor que tienen para salvaguardar la integridad de todos los mexicanos. También nos llena de orgullo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el día de hoy no se quedó callado, no se guardó nada ante los Estados Unidos. Y a pesar de que la oposición ha hecho un berrinche magistral por tener como invitado a Pedro Díaz-Canel, el presidente de Cuba, hoy el presidente de México, un presidente humanista como ninguno. Ayer lo decía Laida Sansores en su discurso, un político que nace cada 100 años y que hoy tenemos el orgullo y la dicha de tener como presidente de México, le dice a Estados Unidos lo que ningún otro se atreve a decir porque, es el todopoderoso tío Sam. López Obrador, desde que ha tomado posesión como presidente de México, ha defendido esta postura ante los Estados Unidos en pro del pueblo cubano. Y precisamente por esa razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador inclusive ya está analizando la posibilidad de ir ante las Naciones Unidas, ante la Organización de las Naciones Unidas en próximos meses, cuando México tome la presidencia del Gabinete de Seguridad de la ONU. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente López Obrador precisamente a los Estados Unidos en el discurso por el desfile del 200 aniversario de la independencia de México. Chequemos este video. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Efectivamente, esa es la intención de los Estados Unidos: someter a la gente, hacer que la gente se desespere. Y es que muchos critican lo que pasa en Cuba, pero nadie se ha puesto a pensar ¿qué sucedería si Estados Unidos quita estos bloqueos? Si Cuba pudiese hacer libre comercio con todos los países del mundo, otro gallo cantaría. La estrategia de Estados Unidos es acabar con el Estado cubano. Para que exista un Estado como tal, para que exista un país como tal, tienen que haber ciertas características como lo dicta la teoría. Entre ellas, tener un territorio, una población, una forma de gobierno, recursos, etc. Estados Unidos lo que hace es que no permite
que haya un intercambio comercial con Cuba, a varios países, incluyendo el mismo Estados Unidos, poniendo aranceles muy altos, y eso hace imposible para Cuba muchas veces adquirir bienes y servicios. La gente pues quiere salir de Cuba porque el Estado, el gobierno cubano, limita los productos, los bienes y servicios para garantizarlo a todos los cubanos, a toda la gente que vive en la isla. Entonces el Estado se tiene que convertir en un administrador, pero a veces parece ser en un órgano represor. No, no es represor, pero tiene que garantizar, pues, para todos, a lo mejor muy poco. Por ende, si se permitiera el libre comercio entre Cuba y el resto del mundo, si Estados Unidos cambiara su política hacia Cuba, esto cambiaría 180 grados la forma incluso de gobierno de Cuba. Porque desde que Fidel tomó el poder, Estados Unidos puso estos bloqueos comerciales. Si se acaban los bloqueos, se abriría el mundo para Cuba. Y por eso, el presidente cubano, Pedro Miguel Díaz-Canel, manda este mensaje, obviamente agradeciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador sus palabras. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Miguel Díaz-Canel al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hago consciente de que es un reconocimiento a los lazos históricos y de hermandad existentes entre México y Cuba, una muestra genuina de aprecio, cariño y respeto que agradezco profundamente en nombre de mi pueblo. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montada sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo. Cuba recordará las expresiones de apoyo. Y sí, 240 medidas en un momento en el que lo que debe importar es precisamente la salud. Que no te puedes poner a ver otras cosas. Pero para Estados Unidos eso no es negocio. Para Estados Unidos tiene como obsesión regresar a Cuba como lo hacían en los años 50. Hoy, precisamente, mis queridos amigos, el presidente de Cuba reconoce el valor de Andrés Manuel López Obrador. El mundo reconoce el valor de Andrés Manuel López Obrador al ser un hombre que ha llevado este mensaje incluso a las Naciones Unidas. Sí, Andrés Manuel López Obrador sabe de la importancia de que se acaben los famosos bloqueos comerciales por una cuestión humanista. Hoy, México, precisamente por eso invita a Pedro Díaz-Canel, porque es independencia, porque es todo para todos, porque se sueña con una América libre y no una América sometida. La oposición critica obviamente esta visita de Pedro Díaz-Canel, argumentando, no, es que es un represor, es que su forma de gobierno es autoritario. Bueno, ya lo sabemos. Pero estos personajes de la oposición estarían felices si hoy, en lugar de Díaz-Canel, estuviese ahí parado al lado de Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden, o antes Donald Trump, o antes Obama, o antes George Bush, todo lo que representa Estados Unidos. Cuando, hablando de formas de gobierno, Estados Unidos es el país más intervencionista del mundo. Es el que menos respeta la independencia de las naciones. Vietnam, Oriente Medio, Venezuela, Cuba,
Panamá. ¿En cuántos lugares no se ha metido Estados Unidos? ¿Y qué ha hecho? Desestabilizar a la sociedad de esos lugares. No se ha podido asentar un régimen político real en donde está Estados Unidos. Solamente causa conflicto, porque Estados Unidos vive del conflicto. Porque Estados Unidos realmente no tiene una identidad como nación. Estados Unidos está integrado por gente de varios lados, pero quienes tienen el poder son los empresarios. Y a los empresarios no les importa el pueblo, les importa ganar dinero. Por eso, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador es reconocido como un líder a nivel mundial en cuestión política. Sí, la oposición es la más crítica de esto, de que Andrés Manuel López Obrador invite a Díaz-Canel. Oposición que está molesta porque ellos no pueden entrar a Cuba, como pasa con Margarita Zavala. Dice Margarita Zavala, quien renunció al PAN y regresó después a recibir la invitación para ser diputada, lamentó que en el Día Nacional de México el presidente López Obrador insista en hacerla del presidente cubano su invitado especial. O sea, ¿por qué? Quien realmente está haciendo un merequetengue de esto es precisamente la oposición. Si tú le preguntas a los mexicanos de a pie, oye, ¿tú sabes a quién invitó el presidente López Obrador para la celebración de la independencia? Te puedo asegurar que el 60% de los mexicanos no tienen ni la menor idea de a quién se invitó. Y eso, les digo, es algo que la oposición quiere magnificar para seguir con el discurso de México comunista, del México venezolano, del México cubano, de que el dólar va a subir a 50 pesos, de que se te van a acabar tus libertades. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que pueden más o menos convencer a gente que ya no se informa, a gente que no tiene el hábito de estar bien informado, de que el presidente López Obrador es un ser autoritario y que busca privar a México de las garantías y libertades. Una vil mentira. Pero bueno, tenemos presidente. Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente en el peor momento de México. Cuando más lo necesitó, hoy tenemos al mejor presidente, y eso hará que México salga adelante a pesar de todas las cuestiones negativas, a pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas. Así es, y el mundo lo sabe y lo reconoce. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, nos dejen por favor sus likes, lo compartan y obviamente se suscriban a este canal para pues obviamente tener más información. Recuerden por favor también activar las campanitas de notificaciones para recibir más videos, porque recuerden que yo no soy Fi ni chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que en el próximo, porque saben, se pone bueno. Va que va.